Listo. Muy bien, bueno, vamos a dar inicio. Como les decía, bienvenidos a esta bienvenidas a esta primer videotutoría de la asignatura 810. Es un gusto para mi persona estar acompañándoles por acá y también para el profe Eduardo, quien nos va a estar acompañando en el chat atendiendo dudas respecto a la materia que estamos viendo. En esta primer videotutoría vamos a abarcar lo que es el capítulo número 1, que es el de proporcionalidad entre magnitudes. No sé si ya lo pudieron ir observando, ya deberían ir analizando los materiales, ¿verdad? Que tenemos en la plataforma, así como los videos, el libro y todo lo demás, para poder ir manejando bien este contenido. Así que bueno, vamos a dar inicio. Los contenidos que vamos a trabajar son los siguientes. El primero sería el contenido de importancia social y cultural de la proporcionalidad, ¿verdad? El concepto de razón y proporción. El concepto de razón y proporción es el segundo contenido. El tercero sería el de propiedades de las proporciones. Y el último contenido que ya pertenece al capítulo, bueno, a la sección 1.2, específicamente es la sección 1.21, es el de proporcionalidad directa. Los otros contenidos restantes de este tema se abordarán el próximo jueves. ¿Okay? A modo de recordatorio, tenemos tutoría el jueves 6, ¿verdad? Igualmente de 7 a 9 en este horario. En este se abordarán los otros contenidos del tema de proporcionalidad. El próximo martes de 7 a 9 vamos a tener práctica de lo que se aborde hoy. Y el próximo jueves 13 vamos a tener práctica de lo que se aborde este jueves. Dice, tenga presente que las tutorías se graban y se pueden observar otra vez en el momento que ustedes ven en el canal de YouTube. No solamente en el canal de YouTube, ¿verdad? Nosotros podemos observar las grabaciones de las tutorías de muchas maneras. Se nos suben en la plataforma, exactamente en el lugar donde ustedes fueron a presionar el enlace para entrar a esta tutoría, ahí mismo van a encontrar ya mañana o a más tardar el jueves la grabación de esta tutoría que estamos dando hoy para que la puedan revisar. Además, los profes también los mandamos por mensajería, ¿verdad? Entonces hay muchos medios por los cuales podemos ver la tutoría y para estar repasando constantemente. Recordarles de manera general, ¿verdad? Vamos a ver, creo que ustedes pueden ver, no, el domingo 16 de octubre, que es de ese domingo en 8, ¿verdad? Sería el primer cuestionario en el que se evalúan todos los contenidos que estamos viendo el día de hoy. ¿Hay alguna consulta administrativa hasta acá antes de iniciar con los contenidos o todo bien? Yo, profesora, Sí, dime. mi consulta es, sí, es para saber si las prácticas, digamos, las prácticas que hizo usted el próximo martes y jueves son las prácticas de este martes y jueves. Tengo entendido. El próximo martes Y hacemos jueves, las práctica. tutorías son tutorías de práctica, digamos, de las prácticas de ejercicios de la que vamos a ver hoy y el jueves. Exacto. O Ajá. sea, ¿Y las ujú. prácticas también se van a grabar o hay que Ah, también estar claro. presente? Ah, Ah, bueno, no, no, sí. todo queda grabado. Ujú. Y Ah, se ok. les manda, ¿verdad? Se adjunta a la plataforma. Sí, por Sí. aquello que no pudiera unirme a una o a otra. Ujú. Exactamente, exacto. Ok, Muchas sí. personas trabajan, ¿verdad? Entonces es Sí. importante que tengan ese respaldo también. Ujú. Muchísimas gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Sí, Si no, mira, para otra empezar. consulta. Profe, Ok, vamos en buenas orden, noches. porque ya escuché dos. Levánteme si gustan las manitas. Vamos a ver en el orden que venían. Espérenme, para tenerlos por acá. Kevin, Kevin, ¿cómo le va, profesora? Mucho gusto. mucho Entonces gusto. sería así, martes teoría y jueves práctica, ¿o cómo? No, primera semana, teoría. Segunda semana, práctica. Entonces, esta es la primera semana, martes y jueves vemos teoría. La siguiente semana es la segunda, entonces, martes y jueves, práctica. ¿Ok? Ah, ok, muchas gracias. Con gusto. Igualmente eso lo podemos verificar en la plataforma, en Estudia U. Exactamente igual, donde entraron para presionar el enlace aquí, ahí viene desglosado qué es lo que se va a hacer en cada uno de los días para que también lo puedan visualizar. ¿De acuerdo? Sí. Ok. ¿Alguien más? La señorita que me iba a hablar, o señora, no sé.
No, ya no hay más consultas, Kimberly. No, ok, gracias, profe. Listo. Ok, sigo entonces. Vamos a empezar con la primera parte, la primera sección, es la de importancia social y cultural que tiene el contenido que nosotros vamos a estudiar. Resulta ser que, bueno, las proporciones para describir la relación entre cantidades están muy presentes en nuestra vida cotidiana. Desde las recetas que utilizamos para cocinar, las personas que nos gusta cocinar, lo podemos visualizar también cuando vamos a hacer un pago, ¿verdad? En el cual estamos adquiriendo un producto por un cierto precio, entonces si adquirimos más productos a ese mismo precio, pues el precio a pagar va a ser proporcional al precio del producto unitario, de la unidad, ¿verdad? Eso es aplicaciones de la proporcionalidad y de las razones. Si nosotros nos ponemos a indagar, como lo leí por ahí en el libro, o sea, nos ponemos a pensar en qué cosas tienen proporcionalidad en nuestra vida cotidiana, pues hay bastantes. Vamos a ver muchos ejemplos, muchos ejercicios de este contenido que están adaptados a situaciones de la vida cotidiana y es precisamente porque tiene muchísimas aplicaciones. Como decía en el libro, podrían ser infinitas, ¿verdad? Podríamos empezar a calcular, a determinar que todo tiene una proporción. Entonces, es muy importante para el ser humano el conocimiento de las razones y las proporciones, principalmente para poder tomar decisiones apropiadas, ¿verdad? Que es como lo más importante, tener un buen manejo de ciertos conceptos que nos van a permitir resolver problemas de la vida cotidiana. Y si es para la enseñanza, mucho más, ¿verdad? Es importante tener un buen manejo de este tema cuando estamos en la parte de la enseñanza de la matemática. Como segundo punto, dice que está ligado a ámbitos del quehacer humano, también un poquito más, más, ¿cómo lo podríamos decir? Más profundos, como la arquitectura, la parte estética, la estadística, la probabilidad, la astronomía y la sociología. Como parte de lo que es la arquitectura, lo podemos encontrar en la escala que se utiliza cuando se hace un dibujo, ¿verdad? Cuando se hace un plano, se hace la figura o el esquema de lo que va a ser una casa o un edificio, ¿verdad? Una infraestructura en general, se hace en un tamaño pequeño y se sabe que eso a nivel real, a escala real, tiene que ser proporcional a lo que se hizo en el plan. En la parte estética, yo no sé si escucharon hace como un mes o mes y medio que hubo gran euforia en redes sociales porque hubo una, no sé, como una investigación que declaró a un japonés o un coreano como el hombre más guapo del mundo, no recuerdo su nacionalidad, y desplazó a Henry Cavill y lo puso en segundo lugar. Y Henry Cavill había estado en el puesto del hombre más guapo del mundo durante ya bastante tiempo. Entonces hubo gran controversia en redes porque decían que el que estaba ahora en puesto número 1 no era tan guapo como Henry Cavill. Entonces, no sé si alguna vez les ha dado por preguntar si cómo hacen eso. O sea, cómo pueden determinar cuál es el hombre más guapo del mundo. Bueno, pues hay muchas formas, pero hay una muy específica que sí se utiliza en esos estudios, por si en algún momento lo quieren investigar, y es la proporción áurea. La proporción áurea o la divina proporción, también se le suele llamar, dice más o menos cómo tienen que ser las proporciones físicas de una persona para considerarse estéticamente bonita, por decirlo de algún modo, o el más guapo, el que tiene las mejores proporciones o las más apegadas a lo que dice la asociación, que ahorita lo vamos a ver, es el que se considera más guapo. Bueno, ahí los invito a que lo investiguen un poco, es interesante. En la parte estadística y probabilidad, pues, bueno, en realidad en todas las áreas de la matemática, la razón y la proporción están presentes. En particular en la estadística y la probabilidad lo mencionamos porque lo estudiamos mucho en este curso, pero también en la parte de medidas se utiliza mucho. Por ahí más adelante viene como una conversión de tiempo que les voy a mencionar, en la que se puede aplicar lo que es la razón y la proporción. En la astronomía, ¿verdad? ¿Cómo calculan bueno, los científicos la distancia entre la Tierra y algún astro en el espacio? Pues es mediante razones, proporciones y otros contenidos matemáticos y físicos, ¿verdad? Por supuesto. También está en el área de la sociología. Bueno, específicamente hay las asociaciones más famosas que se llama asociación de Fibonacci,
dice que sigue la divina proporción. ¿Se escucha bien, chiquillos? Sí, es que me salió como un mensajito de red inestable. Sí, todo bien. Sí, Sí, se escucha bien, ¿verdad? Ah, bueno, gracias. Ok, les decía, la sucesión de Fibonacci sigue lo que es la proporción áurea. La proporción áurea es muy interesante, ya vamos a ver qué es. En particular, la sucesión de Fibonacci es una serie de números que vienen ordenados y siguen un patrón de formación. Los números que forman la sucesión de Fibonacci es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, y ahí van, ¿verdad? Es una sucesión infinita. ¿Cuál es el patrón de formación que siguen estos números? Se suman los dos anteriores y se obtiene el siguiente. Por ejemplo, 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8 y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos ir formando una cantidad infinita de términos de la sucesión. Resulta que esos números aparecen muy continuamente en estructuras de la naturaleza. En particular aquí tenemos un rectángulo que se llama rectángulo áureo y tenemos una espiral que se llama espiral logarítmica. El rectángulo áureo, en el cual se puede trazar la espiral logarítmica, tiene la propiedad de que sus medidas, o sea, las dimensiones de ese rectángulo, son términos de la sucesión de Fibonacci y se sigue reproduciendo infinitamente. Por ejemplo, si aquí tenemos un cuadradito del lado 1 y aquí otro cuadradito del lado 1, entre ellos dos formamos... Ay, sí, ves que sí se me fue el internet. Kimberly, se escucha bien. ¿Escuchan? Sí. Sí, la Sí, ya presentación ahora sí. va fluida. Qué raro. Sí, y Se le fue ahorita un me toque, salió que profesor. perdió conexión. Sí. Bueno, ahí esperemos que ya. Apague la cámara para que haya mejor conexión. Listo, entonces les decía que si uno va formando el cuadradito, aquí nos sale otro cuadrado de lado 2 y luego ahora se nos forma un rectángulo. Se nos va a formar un rectángulo cuadradito, perdón, de lado 3, luego otro de lado 5, luego otro de lado 8, luego de otro de lado 13. Pero si nosotros sumamos las medidas de los lados, se nos van a formar los términos de la sucesión. Entonces, lo interesante de esto es lo siguiente, que viene aquí más adelante. Lo interesante de esto es que ese rectángulo áureo y esa espiral logarítmica está presente en muchas cosas de del entorno, muchas cosas de la naturaleza, como por ejemplo las espirales de las piñas, se puede ver aquí en las espirales de los huracanes, esa es una imagen que por ahí tomé en internet. Se puede ver entre las magnitudes, entre las medidas de los dedos de las personas. Si se dividen las medidas, se va a obtener una aproximación a la proporción áurea. Igual con el diseño del cuadro de la Mona Lisa, todo esto. Ahí hay mucho de la sucesión de Fibonacci y la proporción áurea, que también se le suele llamar número de oro. Esto de la proporción áurea lo utilizaron en la antigüedad, bueno, Fibonacci, que fue matemático, lo utilizó Leonardo da Vinci, que era pintor, ¿verdad? Bueno, hacía todo este trabajo o toda esta arte en pintura, ¿verdad? Que utilizaba, en la que utilizaba esta proporción. Y ahí podemos encontrar un montón. Los invito a que investiguen un poquito acerca de la proporción áurea. Ahora, ¿qué es el número áureo? Específicamente, el número áureo es este valor que viene por acá, que es 1.618033 y ahí va, tiene una expansión infinita. ¿Y de dónde viene esa expansión? De dividir los términos consecutivos de la sucesión. Por ejemplo, si yo divido 55 entre 34, me da una aproximación parecida. Si divido 34 entre 21, me da una aproximación parecida. Entre más Kimberly, grandes sean los términos de la sucesión que ustedes dividan, al que le calculen la razón, el cociente, más se va a parecer al valor del número áureo, que es ese que está por acá. Entonces vean que todo va conectado, ¿verdad? La sucesión, las figuras del rectángulo áureo, la espiral logarítmica, ahí va muy relacionado, ¿verdad? Y todo va formando la razón o cociente que da el número áureo.
Entonces, Kimberly, señor. ahí hay una manita levantada de Kevin. Ajá, adelante, Kevin. Profe, una pregunta. En las imágenes donde salía la Mona Lisa y todas esas, al final, o sea, ¿en qué se basan para poner, qué sé yo, el 3 en el triángulo y en el 8 en el cuadrado, qué sé yo? O sea, ¿cuál es la relación entre esa figura y el número? ¿Entre cuál figura y el La, número? la, la diapositiva anterior. Ajá, ahí la tengo. Ok. Ok, sí, Ujú. ajá. ¿Cuál es la ¿Cómo relación? se representa? O sea, ajá, ajá. Ok, para explicarte un poco, digamos, no soy dibujante, ¿verdad? Entonces voy a darle mi perspectiva de cómo utilizan el rectángulo áureo para trazar la pintura. Se supone que el rectángulo te va a dar proporciones estéticamente agradables a la vista. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Acomodar el rectángulo, ¿verdad? En ciertas posiciones y meter en esas partes del rectángulo ciertas partes de la figura. Por ejemplo, observa que en la primera Mona Lisa, en la de la esquina superior izquierda, la parte del torso del cuerpo está abarcada entre el rectángulo perdón, el cuadrado del lado 13, ¿cierto? Luego, las partes más pequeñas Ujú. de la cara van divididas como entre los cuadraditos más chiquititos. Entonces, por ejemplo, si usted va a pintar, tiene un lienzo, trazas el rectángulo de oro y sabes que tu figura, para que quede estéticamente bonita o proporcional, tiene que quedar dentro de esas partes del rectángulo. ¿Ves? Es como en cómo se utiliza en el arte. No sé si me expliqué. Tiene que ver con la simetría, tal vez. Ah, claro. No. Tiene que ser simétrico, Ah, simétrico, ok. ¿verdad? Me dijiste. O geometría. Sí, simetría, o sea, que se tiene que ver con la simetría, sí. Ajá, correcto. Y ve que, bueno, por ejemplo, Ah, en la ok, gracias. última, a mí me llama muchísimo la atención en la de la esquina inferior derecha, que la cara de la Mona Lisa sigue la proporción del rectángulo, ¿verdad? Ve que las partes más amplias, como la frente, es como la que tiene el cuadrado más grande, el del lado 13, ¿verdad? Y así sucesivamente las partes más chiquititas siguen la forma de los otros. Entonces es como una especie de guía para trazar la figura. Sí, Ah, ok, muchísimas gracias. con gusto. Listo, seguimos. Entonces, para no quedarnos mucho por acá, porque si no, no nos da tiempo de lo que vinimos. Ok, ahora sí, vamos con la siguiente sección, ya para empezar a ver lo que es contenido. Vamos a empezar con la definición de razón. Dice que una razón es el cociente entre dos magnitudes y se expresa con diferentes símbolos, ¿ok? Con diferentes notaciones. Por ejemplo, podemos tener la razón de A y B expresada con dos puntitos, como se muestra por acá. También se puede expresar en forma fraccionaria, A sobre B, y se lee A es AB, ¿ok? Dice donde A es el antecedente y B es el consecuente. Aquí hay que tener en nuestra memoria a corto plazo esos nombrecitos, ¿verdad? Tratemos de manejarlos con buena ligereza, que no se nos vayan a olvidar. Entonces, dice que la razón expresa el cociente entre magnitudes que no necesariamente van a ser números enteros. Hay una diferencia, esta diapositiva viene a explicar la diferencia que hay entre expresar la razón como A dos puntos B o bien o sea, sobre B, ¿verdad? En forma fraccionaria. Cuando nosotros hablamos de la razón, razón, esa razón nos va a expresar el cociente entre magnitudes que no necesariamente va a ser un número entero. Dice que las razones comparan entre sí objetos distintos, mientras que las fracciones comparan el mismo tipo de objetos. Dice, 10 trabajadores tardan 8 horas en finalizar una obra. Entonces nosotros podemos decir que 10 es a 8. Ven, aquí nosotros podemos ver el cociente entre magnitudes, que es una razón. Ahora bien, no significa que no lo vamos a poder escribir como fracción. Por supuesto que sí se va a escribir como fracción, más que es muy útil representarlo como fracción para cuando nosotros estamos haciendo trabajo algebraico, ¿verdad? Operaciones, procedimientos. Es mucho más sencillo expresarlo como fracción, pero sí es importante entender que cuando hablamos de los dos puntos, este símbolo se diferencia de la fracción porque expresa
el cociente entre magnitudes diferentes, como por ejemplo 10 trabajadores y 8 horas. O sea, son dos variables distintas. Como decir también, yo como en 15 minutos. Bueno, no, yo como no, tal vez 5 personas comen en 15 minutos. Entonces estamos relacionando la cantidad de personas que comen con el tiempo que tardan en comer. ¿Ven? Entonces, en ese caso, estamos relacionando magnitudes diferentes mediante una razón, ¿ok? Que se puede expresar de estas maneras y también a la hora de la práctica se puede expresar como una fracción, por supuesto. En el caso de la fracción, aquí dice, expresa el cociente entre dos números enteros que hacen referencia al mismo objeto. Aquí sí es importante tener en cuenta esto. Por ejemplo, si yo hablo de 8 décimas partes del perímetro de un terreno, yo estoy hablando de 8 partes de las 10 partes que tiene ese perímetro del terreno. O sea, yo no estoy relacionando aquí dos variables, estoy hablando de dos cantidades que se refieren siempre a la misma variable. Entonces, en este caso se lee igual 8 es a 10 y se expresa como 8 sobre 10. La diferencia recae en que esto se puede considerar un número racional. Lo anterior es una razón, ¿verdad? Ya lo dijimos, no es exactamente un número racional, aunque lo estemos expresando como una fracción, por comodidad para el procedimiento. Esa aclaración viene por ahí en el libro. Algunos ejemplos de razones, aunque ya mencionamos otros, dice por cada 3 barras de mantequilla se utilizan 2 cucharadas de azúcar. Entonces se puede representar de la siguiente manera. Podemos decir 3 es a 2. Se puede expresar como 3, 2.2 o bien 3 flechitas, que esa flechita se me corrió hacia abajo. 3 es a 2. También lo podemos expresar en forma fraccionaria, ¿verdad? 3 sobre 2, aunque ya sabemos que no es precisamente un número racional, sino que más bien es la relación entre dos magnitudes diferentes. Luego el siguiente ejemplo dice, en cada kilo de arroz se destinan 2 cucharadas de sal. Se puede representar como 1 es a 2, o 1, 2.2, o 1 flechita 2, o también podemos expresarlo como fracción. Vean que esto es algo muy básico, ¿verdad? ¿Quién no ha cocinado arroz? Y dice, bueno, si he hecho 3 tazas de arroz, entonces tienen que ir X cantidad de agua. O si echa 3 tazas de arroz, tienen que ir tantas cucharaditas de sal. Vean que es algo muy, muy básico en lo que está presente el tema que estamos estudiando. Más ejemplos, ¿verdad? Dice 3/4 partes de harina. Aquí esto se puede expresar como 3 es a 4 o simplemente como 3/4, porque estamos hablando de las 3 partes de las 4 que tiene la taza de harina. Bueno, de 4 que se formaron. Luego decimos 2/3 del área del patio, entonces directamente podemos poner 2/3, porque estamos hablando de las 2 partes de 3 que tiene el área de un patio. Luego 4/5 de la producción de naranja, entonces 4 de 5, o 4 es a 5. Pero se puede expresar directamente como una fracción. En estos casos, esto sí se puede decir que es un número racional y va a funcionar igual que la razón. Otro ejemplo, viene por acá. Dice, si la ganancia de una empresa es de 15,000 y el gasto de la misma es de 5,000, entonces, ¿cuál es la razón de la empresa? Lo que deberíamos nosotros de hacer es el cociente o calcular el cociente entre 15,000 y 5,000. Ese cociente entre 15,000 y 5,000 nos da 3, ¿verdad? Porque 15,000 dividido entre 5,000 da 3. Esto indica que por cada 5,000 que se gasta o invierte, gana 3 veces más lo que indica 15,000. ¿Hasta ahí en lo anterior había alguna consulta? Porque ya vamos a pasar de contenido. Todo bien. Listo. Profe, Dime. una consulta, soy Cindy. Vieras que en el término de razón, yo no lo logro comprender bien. Y en el de la proporción, yo lo relaciono porque es una fracción. Ajá. Ok, bueno, Pero proporción. el de Sí, dime.
proporción me tira a igual a fracción. Pero lo que es de razón, ese término sí no lo logro comprender. Bueno, proporción todavía no lo hemos visto, ¿verdad? Es a lo que vamos. Lo que estábamos viendo era simplemente la razón. La razón, como lo indicamos en las diapositivas anteriores, es el cociente que se obtiene cuando nosotros, espérate porque aquí no es. Es el cociente que se obtiene cuando nosotros dividimos o relacionamos dos magnitudes, ¿ok? Entonces, como que yo le diga, hay una razón de 2 a 3 y esa razón se refiere a 2 cucharadas de azúcar que se echan por 3 tazas de arroz, ¿ves? Entonces, la proporción es diferente. Ah, exacto, es como el resultado de la división, ¿verdad? La razón es el resultado de la división. Es que sí, porque aquí dice, vea lo que lo estamos indicando acá, es el cociente entre dos magnitudes. O sea, el cociente recuerde que es el resultado de una división, definido desde la parte de divisiones, ¿verdad? Entonces nosotros, si lo quieres ver de esa manera, podrías verlo en esa forma. O sea, como el resultado de la división de esas dos magnitudes que se están relacionando. Sí. Bueno. Okay. Gracias, de igual profe. manera, con gusto, de igual manera más adelante vemos el concepto de constante proporcionalidad, que la constante proporcionalidad se parece mucho a lo que acabamos de decir. De hecho, es la razón entre otras magnitudes, pero para que estés pendiente de que cuando hablemos de constante proporcionalidad se va a parecer mucho a esto que te acabo de decir. ¿Está bien? Listo. Está bien, profe. Okay. Malcolm tiene una pregunta. Adelante, Malcolm. Buenas noches, profe. Mi consulta es, en el último ejemplo que usted nos enseña, se dice que la razón es, si no me equivoco, 5.000 es a 3, nada más que yo no entiendo por qué termina siendo esa la razón si se dice que la ganancia es de 15.000 y el gasto de la misma es de 5. Entonces no sé si usted me podría explicar, porque ahí sí quedó medio perdido. Sí. Ok, vamos a ver. Lo que nosotros estamos calculando es la razón entre la ganancia y el gasto de la empresa. Eso hay que tenerlo claro, ¿ok? Entonces, si sabemos que la empresa gana 15.000, pero cuando gana 15.000 incurre en un gasto de 5.000, entonces, ¿cuál es la razón entre la ganancia y el gasto de esa empresa? En este caso, lo que hacemos es dividir, ¿verdad? Calcular el cociente, que va a ser la razón entre 15.000 y 5.000. En ese caso es 3. ¿Qué indica ese 3? Que por cada 5.000, ¿verdad? Que nosotros gastemos, se van a ganar 15.000, que son 3 veces lo que se invirtió. ¿Ves? 3 veces representa la razón entre el gasto, entre la ganancia y el gasto. No sé si ahora sí quedó claro o todavía no, Malcolm. Ya, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Sí, si no, sigo. Listo, vámonos. Ok, ahora sí, vamos a ver el concepto de proporción, que por ahí lo mencionó ahorita la compañera. El concepto de proporción va obviamente de la mano con lo que es la razón. La proporción es cuando tenemos una igualdad entre dos razones. ¿Okay? Recordemos que la razón es el cociente que se puede representar en forma fraccionaria o como ya vimos todas las formas anteriores, entre dos magnitudes. Cuando las razones son iguales es cuando tenemos proporción. Entonces, repito eso último que acabo de decir. Cuando las razones son iguales es cuando tenemos una proporción o podemos decir que esas cantidades son proporcionales. Aquí viene un ejemplo que es tomado específicamente del libro en el que habla un poquito de lo que es la proporción. Dice, el dueño de un terreno que durante varios años se dedicó a la agricultura decidió reforestarlo con árboles nativos.
Para ello fue a una finca especializada y encontró especies a un precio sumamente común, tal y como se indica en la siguiente tabla. Entonces, tenemos una tabla, la 1.1, que relaciona dos variables. Aquí tenemos, la primera variable es la cantidad de árboles. La segunda variable es el precio en colones, ¿ok? Ahora, dice que si la cantidad de árboles es 1, el precio en colones es 500, ¿verdad? Vamos a ver, esto es lo que lo compró, ese precio es en el que lo compró. Se dedicó a la agricultura, decidió reforestarlo, para ello fue a una finca especializada, encontró, ajá. Ok, o es el precio que tienen los árboles. Entonces, un árbol cuesta 500, 2 árboles cuesta 1000, 3 árboles cuestan 1500, 4 árboles cuestan 2000, 5 árboles costarían 2500 y 6 árboles costarían 3000. Desde aquí es posible ver la proporcionalidad entre las razones. Aquí las razones que nosotros podríamos decir es 1 es a 500 o 500 es a 1. Podríamos decir que 1000 es a 2 o que 2 es a 1000. Podemos decir que 3 es a 1500, 4 es a 2000, 5 es a 2500. Uno puede ver claramente la proporcionalidad que hay entre estas cantidades. ¿Cómo me doy cuenta yo que son proporcionales? Porque hay un mismo incremento. O sea, yo veo que un árbol cuesta 500 y 2 árboles cuestan 1000. Entonces uno dice, ah, sí, el doble, ¿verdad? Ok, ahora 3 árboles cuestan 1500, así el triple de lo que costaba uno. 4 árboles cuestan 2000, así 4 veces lo que costaba uno, y así sucesivamente. De acuerdo con la información que dice aquí, se presentan dos series numéricas, una que se refiere a la cantidad de árboles y otra al precio correspondiente por esa cantidad de árboles. Entonces dice, el precio de árboles depende de la cantidad que se desea comprar, por supuesto, ¿verdad? Entre más arbolitos compremos, más cantidad de dinero deberíamos pagar. Entonces, dice que si se comparan los elementos de una serie con respecto a los elementos de la otra, es posible formar razones equivalentes. Siguiendo con los datos de este ejemplo, dice que las razones que corresponden al precio de los árboles en relación con la cantidad de árboles serían las siguientes. Dijimos, ¿verdad? Que 500 es lo que valía 1, entonces 500 es a 1. Esto es igual a 1000 es a 2, que es lo que costaban 2 arbolitos. 1500 es a 3, que es lo que costaban 3 arbolitos, y así sucesivamente. Pero vean que se establece la igualdad entre ellos. Es cierto que esas fracciones son equivalentes. Aquí todo esto es igual. Claro que sí, ¿verdad? Porque si yo divido 500 entre 1 me da 500. O sea, el cociente entre 500 y 1 es 500. El cociente entre 1000 y 2, o sea, si yo divido 1000 entre 2, ¿cuánto me da? 500. Ah, entonces es igual que el anterior. Si yo divido 1500 entre 3, me vuelve a dar 500. Ah, entonces es igual que los anteriores, el cociente. O sea que las razones van siendo iguales. Y así sucesivamente. Todas las siguientes, al calcular el cociente, me va a dar 500, 500, 500. Entonces yo puedo decir que todo esto es, o sea, que todas estas fracciones son proporcionales. ¿Por qué? Porque su cociente o su razón es la misma para todas. Y aquí es donde tenemos la proporcionalidad o las proporciones. Luego podemos pasar a este otro ejemplo. Aquí podemos decir que 2 es a 10 como 5 es a 25. Ah, caray, ¿y eso cómo se escribe? ¿Y qué significa? Ah, eso significa que 2 puntitos, 10, eso es lo que significa 2 es a 10, doble puntito, 4 puntitos, 5, 2 puntitos, 25. Esta es una forma de representar las proporcionalidades o las cantidades que son proporcionales. Este 2 es a 10 lo puedo expresar como 2 sobre 10. Los 4 puntitos los puedo sustituir por esta igualdad. Y el 5, 2 puntitos 25 se puede expresar, eso ya lo habíamos visto, ahora como 5 sobre 25. Ahora, ¿será cierto que esto es proporcional, que ellas son proporcionales? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si yo calculo el cociente entre ellas, voy a obtener el mismo resultado. Por acá tengo una calculadora, pero déjenme presentar pantalla completa, porque ahorita tengo solo
solo la presentación. Voy, para que podamos observar que en efecto es igual, son equivalentes. Vamos a ver, ¿ahí lo ven? No. No, ¿verdad? No, todavía no, Kimberly. Ahí. Ahí. Ahí sí. Ya hice. Gracias. Ahí se ve la calco, ¿verdad? Claro. Ok. Listo, entonces les decía, vamos a comprobar si realmente estas cantidades son proporcionales. Ok, ¿cómo me doy cuenta yo? Voy a calcular el cociente. Voy a poner en la calculadora 2 sobre 10. Entonces ponemos 2 sobre 10 y me dice que eso es 1 sobre 5. Bueno, pero yo lo quiero ver en decimales, entonces le doy aquí SD. Me dice que es 0,2. Ok, acuérdense de ese número, 0,2. Ahora vamos a comprobar si 5 y 25 me generan esa misma razón. Entonces coloco 5 sobre 25 y me dice que eso es 1 sobre 5. Ah, y me vuelve a dar 0,2. Ah, entonces sí, las razones son iguales. Quiere decir que estas cantidades son proporcionales. Esa es la manera que hemos venido analizando para poder comprobar que las cantidades son proporcionales, pero no es la única. Hay otra manera que viene como una propiedad. Eso se los estoy adelantando, esta parte. Más adelante vamos a ver la propiedad. Dice, si sabemos que hay una igualdad entre dos fracciones, que es lo que se está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, yo puedo hacer una multiplicación en cruz, algo así, ¿verdad? Yo puedo multiplicar 2 por 25, acá, y 10 por 5. Y resulta ser que esas operaciones me dan 50 cada una de ellas. ¿Qué significa esto? Esto significa que esas fracciones son proporcionales, esas razones son proporcionales, son iguales. Entonces, tenemos dos maneras de comprobar la proporcionalidad. Calculamos los cocientes y vemos que nos dan igual, o aplicamos esta propiedad que más adelante se formaliza, que es como una especie de multiplicación en cruz. Si los resultados nos dan iguales, quiere decir que las fracciones son proporcionales. Si nos dan diferentes, quiere decir que no son proporcionales. Ahora, otro detalle importante para destacar aquí, algo que destacar, esta simbología. Esta simbología, recuerden que se traduce o se representa de esta manera. O sea, esta es la simbología en razones para expresar la proporcionalidad. 2 es a 10 significa 2 sobre 10. 4 puntitos significa es igual. 5 es a 25 significa 5 sobre 25. ¿Ok? Entonces, esta simbología se usa para hablar de la proporcionalidad entre dos magnitudes. ¿Hasta aquí hay alguna consulta con lo que es proporcionalidad? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Kimberly? ¿Vas bien? Ok, gracias. Listo, entonces ahora nos vamos a lo que es constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad es un concepto que se nos va a parecer a todo lo que hemos visto anteriormente, pero hay que tenerlo muy clarito, no hay que confundirlo. Ok, dice que la constante de proporcionalidad es el cociente o de la razón entre dos magnitudes o números enteros. Entonces, esa constante de proporcionalidad es la razón que se mantiene en todas las cantidades. Es esa razón que encontramos en todas las fracciones. Por eso se llama constante, porque se mantiene igual en todas las fracciones. La constante de proporcionalidad es la razón, o sea, es el valor que hace que todas esas fracciones sean proporcionales. De hecho, que aquí, bueno, ya eso lo había explicado hace un momentico. Vamos a pasarnos para acá. Si yo calculo la constante de proporcionalidad de todas ellas, me voy a dar cuenta que en todas, tiene que ser 500. ¿Cómo calculábamos la razón o constante de proporcionalidad Profe, en este caso? Señorito, dime, perdón. dime. Bueno, es que yo tiendo a poner en lenguaje coloquial todo para entenderlo bien, más que todo en mate.
la constante de proporcionalidad vendría a ser como el resultado de cada una de ellas. Digamos, en caso de que Correcto. me digan a mí, averiguate si esa tiene la misma, si es la misma constante desde la otra, entonces ya ahí, el resultado, lo que vamos a buscar en sí es el resultado, para darnos cuenta a ver si ambas son o no proporcionales. Bueno, coinciden, pues. Ajá, exacto. Usted lo explicó súper bien. Nada más que hay que tener algo en cuenta. O sea, cuando hablamos de constante proporcionalidad, y tiene que ser el mismo resultado de ¿qué? De dividir. ¿Ok? De dividir el antecedente entre el consecuente. ¿De acuerdo? O sea, el de arriba entre el de abajo. Para que Sí, lo así veas es. en lenguaje Gracias. coloquial. Muchas gracias. Muy bien explicado. Usted lo explicó muy bien en lenguaje común. Ok, vean que aquí si yo quiero saber cuál es la constante de proporcionalidad de todas ellas, lo que tengo que hacer es calcular la razón entre todas y verificar que es igual. Si son iguales, entonces podemos decir que como la razón es igual en todos, esa va a ser la constante de proporcionalidad y por lo tanto todas las fracciones son proporcionales. Ahí tengo la constante de proporcionalidad o la razón entre 500 y 1. Eso era lo de los árboles, ¿verdad? Eso era que un árbol costaba 500. Entonces ahí decimos 500 es a 1. Ahora, 1000 es a 2. 1000 es a 2. ¿Cuánto nos da? 500. Vean que se mantiene la misma razón. Entonces, esa es una constante proporcionalidad para estas dos fracciones y decimos que las convierte en proporcionales. Si volvemos, y ya esto es como más reiterado, ¿verdad? 1500 entre 3 nos vuelve a dar 500, ¿ok? Quiere decir que todas estas tres fracciones son proporcionales porque tienen la misma razón, es decir, tienen la constante proporcionalidad que es 500. Y así sucesivamente. El último que voy a hacer es este, para que lo verifiquemos, 2000 entre 4 o 2000 es a 4. Y eso nos va a dar 500, lo cual significa que estas cuatro fracciones son proporcionales porque mantienen la misma constante proporcionalidad. Lo mismo pasa con las otras. Las 6 son proporcionales porque tienen la misma constante proporcionalidad. A eso también se le suele llamar en algunos casos razón de incremento, razón de disminución. La razón de incremento aquí es 500, que es la constante proporcionalidad. O si lo vemos a la inversa, en otro caso también se puede analizar la constante de disminución o de crecimiento, que podría ser el valor, pero más que lo convierte en más pequeño. Aquí viene un primer ejemplo, chiquillos y chiquillas. Dice, determina el valor de X en la siguiente proporción. Ah, caray, de esto no me habían hablado antes, ¿verdad? No me habían salido esas X. Permítanme para pasarme a la pizarra porque ya se me perdió. ¿Qué creen de esto? Dice, determina el valor de X en la siguiente proporción. 5 es a X como 1 es a 3. ¿Y cómo calculo yo el valor de esa X? Entonces vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerle un fondo a esto. Dice que 5 es a X. 5 es a X como... ¿Cuál era el otro? 1 es a 3. 1 es a 3. Ok, lo primero que tenemos que hacer es identificar que cuando me dan esta notación me están hablando de proporcionalidad, ¿verdad? Estos 4 puntitos significa que va a haber una igualdad y esto se puede expresar como fracciones. Si me dicen que 5 es a X, esto yo lo puedo expresar como 5 sobre X. Si me dicen que 1 es a 3, como en este caso, yo lo puedo expresar como 1 sobre 3. Y los 4 puntitos, ¿qué significaban? Igualdad. Entonces aquí tenemos la igualdad entre las cantidades. Bien, ahora, ¿cómo puedo hacer yo para calcular el valor de esa X que me están pidiendo? O sea, esa parte de esta razón. Aquí hay muchas formas de resolver esto. Existe lo que se llama, y es muy famosa, la regla de 3. La regla de 3, bueno, dice multiplique en cruz los números que usted conoce y divida por el que sobra. Pero eso es un mecanismo un poco
más rápido, es más mecánico. Podemos también hacerlo con reglas de ecuaciones como lo hicimos anteriormente. Multiplicamos en cruz, ¿verdad? Sería 5 por 3 por acá. Y decimos que esto es igual a x por 1 o 1 por x, es lo mismo, es una multiplicación, es conmutativo. Y resolvemos las operaciones correspondientes. 5 por 3, ¿cuánto nos daría? 15. Entonces ponemos el resultado, 15. Y esto es igual a x por 1, x. Y ya llegamos. Llegamos a que la x, que era la que me estaban pidiendo calcular, ¿cuánto vale? 15. Entonces ya tenemos la respuesta. Respuesta, x vale 15. Y si x vale 15, ¿cómo sería la proporcionalidad? Significa que 5 es a 15, ay, voy a poner x, como 1 es a 3. Y ahí está. Esa es la proporcionalidad completa. ¿Alguna consulta? Todo bien. Profe, ¿será que en el cuestionario nos pongan digamos, que no tengamos que hacer operación, pero que se nos digan cuál sería escribir todo eso de 5, esa 15 o no? Hay dos maneras en las que pueden salir, ¿verdad? Dos tipos de ejercicios. Están los de respuesta cerrada, en los que usted hace el procedimiento, pero nada más anota la respuesta y podría venir así, ¿verdad? Perfectamente. Puede venir un ejercicio de estos y le dicen cuál es el valor de X. No hace falta que agregues el procedimiento porque es respuesta de selección o de respuesta corta. O puede venir un ejercicio de desarrollo en el que sí, ¿verdad? Te den esto y usted tenga que escribir todo el procedimiento y anotar la respuesta. Entonces sí, puede Bueno, venir. sí, y le valgan un punto en desarrollo, que tenga que hacer todo hasta ese último paso, ¿no? Ujú. Ajá, en desarrollo te dan un punto por cada paso que hagas. Y para efectos de una de selección o así va a variar mucho el ítem, cómo esté redactado, pero sí puede venir. ¿Está bien? Kimberly, hay otra consulta de Gracias. Merlin. Ajá, adelante, Merly. Hola, buenas noches. No es con respecto al ejercicio, sino más bien con algo más general. No sé si ustedes estarán enterados o informados si van a dar centro de ayuda para matemáticas 2. Vamos a ver, te vamos a ayudar, pero no es del tema, ¿verdad? Yo no sé si hay centros de ayuda, Edu. ¿Estás enterado tú? Kimberly, no, hasta el momento no tengo ningún dato de eso. No, yo tampoco. No lo van a hacer. Es que el cuatrimestre pasado en matemáticas 1 sí habían, pero por eso muchos teníamos la duda de que si en este cuatrimestre iban a hacer lo mismo para matemáticas 2. Te recomendaría como que le escribas un correo al profe tutor o a la profe tutora para que tal vez ella te haga las averiguaciones respectivas. Ok, muchas gracias. No manejamos los datos, con gusto. Kimberly, otra consulta de Catherine. Dime, Catherine. Buenas noches. En la tutoría que dio la tutora el viernes dijo que sí iban a haber centros para que sepan. Ah, bueno, muchas gracias. De acuerdo. Pero de igual manera se recomienda, ¿verdad? Que como no se ha pasado el dato formalmente, pregunten por plataforma a los tutores. En todo caso. Muchas gracias. Ok, listo. Entonces Profe, continuamos. Otra consulta de Kevin. Dime, Kevin. Bueno, en realidad es para la compañera, ¿qué días empezarían o algo así? Porque sí, también estoy interesado. Ok, perfecto. Gracias, Kevin. Listo. Ok. Bueno, chiquillos, ese tipo de consultas administrativas tal vez tratar de manejarlas con los profes tutores, ¿verdad? Para que nos rinda el tiempito de la tutoría y podamos abarcar todo lo que está planeado. ¿Está bien? Dice, el área de un rectángulo está dado en razón 6 es a 3 con respecto al área de un cuadrado. Dice, determine el área del cuadrado sabiendo que el área del rectángulo es 900. Entonces, en este caso, vean que hay que leer con mucho detenimiento, ¿verdad? La comprensión lectora es muy importante cuando estamos resolviendo problemas.
y eso nos va a ayudar a entender y a sacar los datos necesarios para resolver el problema. Tenemos que el área del rectángulo está en razón 6:3 respecto al área de un cuadrado. Entonces, ¿cómo podríamos escribir eso? De modo que nos ayude a resolver el problema. En ese caso, nosotros podemos poner lo siguiente. Espérenme que se me corrió. Nosotros podemos poner así, ¿ok? La razón es 6:3, ¿verdad? En forma fraccionaria. El 6 representa el área del rectángulo. Y el 3 representa el área del cuadrado, ¿verdad? ¿Okay? ¿Por qué? Porque en el problema nos lo dieron en ese orden y decía respectivamente. Entonces uno tiene que apegarse a eso que nos están indicando. Además nos dicen, sabiendo que el área del rectángulo es 900, el área del rectángulo es 900 metros cuadrados, ¿cuál sería el área del cuadrado? Vean que aquí me están pidiendo calcular el área del cuadrado, entonces eso es lo que yo escribo o represento con una variable X. Ahora, ¿cómo puedo reescribir yo esto en forma de proporcionalidad? Yo puedo decir, bueno, vean que el área del rectángulo es de 6 respecto a 3, que es del área del cuadrado. Entonces puedo escribirlo como 6 es a 3, como 4 puntitos, 900 es a X. 900 es a X. En este caso, lo que deberíamos anotar en forma fraccionaria sería esto, 6 sobre 3 es igual a 900 sobre X. Esta forma, la forma fraccionaria, es la que nos va a permitir resolver. Algebraicamente es más útil esta que esta, ¿verdad? Entonces, por eso uno hace la traducción a esto. Desde aquí arriba lo pude haber hecho, pero quería que viéramos la parte de proporcionalidad. Ahora sí, ¿cómo resuelvo esto de modo que yo pueda calcular el valor de X? Como les expliqué anteriormente, dado que estos son fracciones, ¿verdad? Que están igualadas, yo puedo hacer una multiplicación en cruz y de ese modo despejar la variable. Yo puedo poner 6 por X por acá, o 6X, es lo mismo, y esto es igual a 3 por 900. ¿Okay? Entonces, realizo las operaciones respectivas. 6 por X, pues es 6X, no puedo hacer nada de momento. 3 por 900 es 2700. Y esto es una ecuación, ¿verdad? Todo esto son ecuaciones, así que aplican las reglas de ecuaciones, de que si está multiplicando pasa a dividir, si está sumando pasa a restar. En este caso, el 6 multiplica la X. Entonces, si yo quiero despejar X, quiero llegar a esto, lo que tengo que hacer es este 6, pasarlo a dividir al 2700. De modo que me quede 2700 dividido, ¿verdad? Recuerden que la forma fraccionaria representa la división, dividido entre 6. Si yo hago esa operación, 2700 entre 6, me daría 450. ¿Ok? Quiere decir entonces, ya voy a retomar, que el área del cuadrado es 450 metros cuadrados. El área, ya retomamos. El área del cuadrado es 450 metros cuadrados. Ahora sí, consultas. Todas las que ocupen de esto. Kimberly, no hay consultas hasta ahorita, parece que todo va claro. Ok, qué dicha. Bueno, chiquillos, ahí se los dejo. Ahorita les paso el enlace de esta pizarra virtual para que ustedes puedan entrar y copiar los ejercicios o verlos después. Tengan acceso a ellos. Ok, entonces continúo. Por acá venía otro ejemplo, el ejemplo número 3, muy parecido al anterior, muy parecido. Dice, con 6 galones de pintura se pintan 90 metros cuadrados de una cerca.
Entonces, ¿cuántos galones de pintura se necesitan para pintar una cerca de 400 metros cuadrados? Entonces, nuevamente, lo más importante cuando resolvemos problemas es la comprensión lectora. Tenemos que leer con mucho detenimiento para poder extraer los datos que me brindan y los datos que me solicitan. Dice que con 6 galones de pintura se pintan 90 metros cuadrados de una cerca. Entonces ahí vamos a empezar a montar los datos. Si con 6 galones se pintan 90 metros cuadrados, yo puedo decir que 6 es a 90. ¿Ok? Con 6 galones yo pinto 90 metros cuadrados. Luego me dicen, ¿cuántos galones de pintura se necesitan para pintar 400 metros cuadrados? Entonces, lo que me están pidiendo son los galones. Por lo tanto, a esa cantidad de galones que me piden, que es mi dato desconocido, yo lo voy a representar con una variable. Podemos poner X o Y o G o lo que sea. Entonces, podemos poner aquí que X, ¿con cuántos galones yo pinto? Santísima, no me olvidó, hoy estoy mal de memoria. 400 metros cuadrados. En estos casos, se asume que hay proporcionalidad entre estas cantidades. Entonces, yo digo que si con 6 galones pinto 90, esto tiene que ser proporcional a la cantidad de galones que yo necesito para pintar 400 metros cuadrados de esa cerca. Entonces, con esto ya yo establezco la proporcionalidad entre estas magnitudes y ya yo puedo tener una forma para calcular este valor que me están pidiendo. Voy a poner aquí el ejemplo 3. Como lo que yo quiero resolver, se recomienda pasar a la escritura fraccionaria o a la representación fraccionaria. 6 es a 90 se representa como 6 sobre 90. Los 4 puntitos significan o se representan con la igualdad. X es a 400 se representa como X sobre 400. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el valor de esta X. El valor de esa X se va a obtener de la misma manera en la que lo hemos hecho antes. Tenemos que hacer una multiplicación en cruz. Multiplico 6 por 400. Lo puedo colocar por acá o del lado derecho, es lo mismo. Pongo la igualdad y digo que esto es 90 por X. Realizo las operaciones respectivas. 6 por 400 es 2400, ¿verdad? Porque 6 por 4, 24, y agrego los dos ceros. Y esto es igual a 90x, pues es 90x. Ahora, lo que debo hacer es recordar las reglas de ecuaciones. Yo quiero despejar x. Como la x está siendo multiplicada por el 90, para eliminar ese 90 yo hago lo contrario, multiplicar, que sería dividir. Entonces, este 90 lo paso a dividir al 2400. Me debería quedar 2400 dividido por 90. Y esto es igual a x. 2400 entre 90 me daría 26,6. Vamos a ver, me da varios decimales eso, ¿verdad? Vamos a ver qué seleccionamos. 2400 entre 90. La calculadora dice que es 80 tercios, pero yo no quiero ver la fracción, quiero ver el decimal. Dice que es 26,666666 y como es infinito, la calculadora hace un redondeo en la última cifra. Entonces yo podría colocar que esto es aproximadamente 26,67 o simplemente 26,7, redondeando todos estos 6. Esto es igual a X. Pero aquí hay un problema. Hay que contextualizar la respuesta. A mí me estaban preguntando ¿cuántos galones de pintura necesito? Yo necesito exactamente 26,7 galones de pintura, pero es que si yo voy a la tienda de pinturas y les digo, regálame 26,7 galones, ellos me van a decir que no me venden partes del galón, que solo me venden galones completos. Entonces, ¿yo qué debería de comprar? Yo debería comprar 26 galones, ay, suave,
26 galones o debería de comprar más bien 27 galones? ¿Qué creen? 27, profe. Ajá. Yo debería comprar, correcto, yo debería comprar 27 galones, porque es que si yo compro 26 no me va a alcanzar, porque es que dice que es 26,7. O sea, necesito 26 y un poquito más. Entonces, como no me venden 26,7, por obligación tengo que comprar los 27 galones, porque si no, no me va a alcanzar. Obviamente me va a sobrar un poquito de pintura, pero eso es para la segunda mano. Entonces nosotros respondemos, ¿verdad? La respuesta sería, se requieren 27 galones. Siempre es importante que cuando nosotros hagamos ejercicios, problemas y todo esto, ¿verdad? Similares a esto, siempre contextualicemos la respuesta. Hay que evaluar lo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos respondiendo. Si yo respondo solo 26,7, pues no es que está mal, está bien, pero si uno va a dar una respuesta acorde al problema, lo ideal sería responder que ocupo 27 galones. Hay que prestar atención a lo que estamos haciendo, ¿verdad? No solo es hacer por hacer. Kimberly. Profe, Señor. en ese caso, bueno, yo le pondría, hace muchos años que no nos enseñan a responder con redondeo en un caso así que toque. Ajá. Yo le pondría, para efectos de si mi tutor es estricto, 27 galones aproximadamente. Le agregaría Ajá. esa palabra también, para que Muy no baje bien. sin ningún punto. Agreguémosle la sugerencia del compañero. Aproximadamente. Para que no se nos vaya por ahí, ¿verdad? Muy bien, gracias. ¿Alguien más que tenía alguna Kimberly. consulta? Adelante. Kimberly, también hay para aclararles un poco. A veces cuando uno digita el ejercicio dice que aproxime al número entero. Entonces, y acuérdense que ya hay pregunta anidada. Entonces es una casilla que nada más pone el número. No hay que agregar aproximadamente, solo el número entero a cual se aproxima en ese momento. Entonces, para que lo tomen en consideración, igual en los ejercicios siempre está la nota de redondeen al más cercano o déjenlo en número entero, listo. Por aquello las Exacto. dudas. Gracias, profe. Sí, eso es para Ok, efectos gracias. de cuestionario, ¿verdad? Si estamos en un cuestionario y las preguntas son de selección única o son de respuesta anidada, ya ahí se les va a aclarar si tienen o no tienen que redondear, qué tienen que poner. Normalmente se equivocan porque ponen la palabra tal vez galones o si estábamos hablando de litros ponen 26 y la L. Y no es necesario, ¿verdad? Ahí se especifica claramente que tal vez solo tienen que escribir el número, que el resto no es necesario, porque si no, el sistema lo marca mal, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Hay que leer muy bien los ítems en el cuestionario para ver qué es lo que tenemos que responder y cómo. Profe, y como contexto, bueno, yo me imagino, es que me gusta mucho analizar eso, desde la parte de la cátedra. Yo me imagino que ahí se puede poner 27 cerrado porque no estamos viendo fracciones, no estamos viendo ecuaciones que fuese, entonces no hay ningún problema, me imagino, en ese sentido. Y por el programa del cuestionario. Bueno, ahí lo que usted explicó ahorita. Por el sistema. Sí se te puede pedir, Ajá. digamos, ahorita para el contexto, ¿verdad? La unidad temática en la que estamos, te va a decir el sistema, si va a poner la respuesta en decimales, ponga un decimal. Pero también podría, o sea, es válido si se pone la respuesta en forma fraccionaria porque es equivalente, ¿verdad? Entonces, si Ok, se muchas pone en gracias. forma fraccionaria, hay que revisar nada más que el cuestionario lo permita, que el sistema lo permita. ¿Ves? Sí, porque igualmente ya todo esto se asume como visto, ¿verdad? Como que ya ustedes manejan lo que son fracciones y eso, para que tengamos cuidado por ahí. Sigo. Muchas gracias por los aportes. Ok, Profe, vamos una con... pregunta. Dime. ¿Podría devolver un toquecito el ejercicio anterior? Por favor. Profe, ¿qué pasaría si yo agarrara el 6 sobre 90 y lo divido entre 400? Igual me da 26 sobre 7. ¿Estaría malo ese planteamiento de la ecuación? 6 sobre 90
Y los dividido entre 400, porque está dividiendo la X, entonces... Vas a multiplicar. Sería multiplicando. Sí. Sí. Sí sería equivalente, digamos, pero nada más haciendo la operación correcta. Ok. ¿Lista? Muchas gracias, sí. Con Sí, porque gusto. si a 26,6, entonces sí estaría bien igual hacerlo de esa otra manera. Se puede hacer de las dos. Se puede hacer de las dos maneras, haciéndolo así, digamos, si usted tiene el 6 sobre 90 y agarramos el 400, lo pasamos a multiplicar, realmente es equivalente a esto, te va a dar igualmente 26,7. Porque no estamos, exacto, no estás alterando en nada el valor, digamos, es 6 sobre 90 por 400, ¿verdad? Es 80 tercios, que en decimales era 26,6667, ¿verdad? Entonces, no estás alterando el valor, estás cumpliendo con las normas de ecuaciones correctamente y por lo tanto debe darte exactamente lo mismo. Muchas gracias, profesora. Con gusto. Listo, chiquillos, vámonos. Ahora sí, la siguiente sección es la de propiedades de las proporciones. Las propiedades de las proporciones, pues hay que entenderlas, ¿verdad? Más allá de hacer una memorización, hay que entender. La primera propiedad es la que ya hemos estado utilizando, en la que dice que si yo tengo dos razones, A sobre B, C sobre D, y son proporcionales, ¿verdad? O sea, son iguales entre sí, se cumple la multiplicación en cruz. A por D es igual a C por B. Eso es lo que hemos estado usando ahorita. Es como si yo multiplicara en cruz. A por D va a ser igual a B por C o C por B. Esto es sumamente útil para hacer despejes, ¿verdad? Para hacer despejes de ecuaciones. La segunda propiedad dice, si A sobre B es igual a C sobre D, vean que la hipótesis es que hay proporcionalidad entre estas magnitudes, ¿verdad? Se sabe que las fracciones son iguales. Entonces, yo puedo también tener proporcionalidad entre A más B sobre B igual a C más D sobre D. Vean que aquí lo que se hace, o sea, es agarrar esto mismo y sumar arriba el denominador o el consecuente. O sea, sumo arriba el B y sumo arriba el D. O sea, aquí arriba tengo el total entre el consecuente y el antecesor. ¿Ok? Lo mismo pasa con la resta, digamos, si yo puedo sumarlo, también puedo restarlo. Si yo tengo que A sobre B es igual a C sobre D, yo puedo decir que les puedo restar los consecuentes, si lo dejé bien, a los antecesores. Es decir, A menos B sobre B es igual a C menos D sobre D. Entonces, es la diferencia entre A y B sobre B y la diferencia entre C y D sobre D. Esta misma propiedad es básicamente la misma que la 3. Solamente que en la 3 vamos a, en lugar de sumar el consecuente, vamos a sumar, vamos a dividir entre el antecesor. Que entonces aquí vamos a tener A más B sobre A. Vean que es el antecesor arriba y abajo. Y aquí sería C más D y el antecesor arriba y abajo. Entonces, si yo puedo hacer esto con la suma, también lo voy a poder aplicar con la resta. Yo puedo decir también aquí que A menos B sobre A es igual a C menos D sobre C. Vean que son básicamente iguales, o sea, muy parecidas, muy parecidas. Podemos relacionarlas como para la parte de memorización, facilitar la parte de memoria, pero hay que entenderlas, ¿verdad? Hay que tratar de analizarlas, entender lo que ellas están diciendo, porque es muy útil a la hora de resolver problemas. La cuarta propiedad dice que es la misma hipótesis, si tenemos proporcionalidad entre dos razones, se cumple que A más B sobre A menos B es igual a C más D sobre C menos D. Es decir, yo puedo sumar y restar el antecesor, ¿verdad? El sucesor, perdón. Y aquí lo mismo, puedo sumar y restar el consecuente. Con sucesor y antecesor, ya se me cruzaron los nombres. Voy a repetirlo, puedo sumar y restar el consecuente y puedo acá también sumar y restar el consecuente. ¿A quiénes? A los antecesores. Y la 5 ya es como una generalización de la anterior, muy parecida. Dice que si tenemos la proporcionalidad o la igualdad entre todas estas magnitudes,
se va a cumplir que si ustedes suman A más C más G más H, aquí va, no, sí, C, esto sobre B más D más F más H más D va a ser equivalente a todo lo anterior. Esto se utiliza para la resolución de problemas, es sumamente útil. Vamos a ver unos casos, unos ejemplos en los que lo podemos utilizar. Viene el ejemplo 4. Dice, en una finca hay 28 animales entre chanchos y vacas. Si la razón entre chanchos y vacas es 3/4, entonces, ¿cuántos chanchos y vacas hay en la finca? Este es un problema, para comentarles un poco, es un problema que yo he visto en algunas olimpiadas de primaria. Yo no sé si conocen la Olimpiada de Olcomep. La Olimpiada de Olcomep es la Olimpiada Nacional que organiza el Ministerio de Educación. Hay docentes que pues se preparan, pero nunca se ven tal vez que van a llegar a dar una preparación para olimpiadas, y eso puede suceder, ¿verdad? Si el MEP organiza una olimpiada, nosotros como docentes del MEP podríamos preparar estudiantes de la escuela para esa olimpiada. O incluso, si trabajamos en una escuela privada, ¿verdad? Hay muchas instituciones privadas que participan en olimpiadas, entonces es posible que nos toque asumir algún problema de este tipo. Sin embargo, aunque sea olimpiada, el problema es sencillo. Lo que hay que tener en cuenta son estas propiedades que vimos anteriormente. Ok, vamos a empezar con la solución. Dice, en una finca hay 28 animales entre chanchos y vacas. Entonces me voy a ir a la pizarra para ir a organizar todos esos datos que son bastante importantes para la solución. Entonces, ejemplo 4. Para no perder. Dice que entre chanchos y vacas, chanchos más vacas, tenemos 28. Entonces, manejar la palabra chanchos y manejar la palabra vacas es como complicado. Hay que asignarles una variable para nosotros poder manejar mejor esto algebraicamente. Entonces, digamos que chanchos yo le voy a poner A, vacas le voy a poner B, B de bueno, no B de vaca, y esto es igual a 28. ¿Okay? Entonces, ya yo sé que el total entre chanchos y vacas es 28. Ojo que este A más B, ya nosotros lo vimos en la presentación para que nos vayamos ubicando. Ese A más B anda por aquí, ¿verdad? Ya lo vimos en estas propiedades, entonces por ahí va la cosa. Luego dice, la razón entre chanchos y vacas es 3/4. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo 3/4 en los que respectivamente el 3 representa a los chanchos, la razón entre chanchos, mejor dicho, no es que representa la cantidad de chanchos, es la razón entre chanchos y vacas. Ok, pero resulta que yo podría decir perfectamente que esto sea, no sé, un C sobre D para manejarlo algebraicamente. Okay, entonces, en este caso, ya sabemos que la razón entre chanchos y vacas es 3/4. ¿Qué pasa si yo aquí sumo y saco el total entre chanchos y vacas de la razón? Si yo sumo C más D, C representa 3, D representa 4, entonces C más D debería darme 7. ¿Y por qué yo hago esto? Porque yo quiero sacar otro total parecido al que ya tenía, ¿verdad? Estamos trabajando con totales, con sumas, entonces hay que sacar esos totales lo máximo que se pueda. Ahora, ¿cuál de las propiedades me sirve? Yo puedo utilizar la propiedad que indica que A más B entre A es igual a C más D entre C. Esa propiedad es específicamente la número, la número 2. La número 3, en la que suma el primero de los numeritos. Podríamos utilizar también la segunda, también funciona con cualquiera de las dos. Ustedes deciden con cuál utilizarla. Entonces ahora voy a empezar a sustituir los datos. A más B. ¿Quién era mi A más B? 28. Entonces yo cambio. Yo digo que A más B es 28. Sustituyo.
Voy a cambiar de color. Entonces sería 28 sobre el A. Ah, pero ¿quién era mi A? Dijimos que los chanchos, ¿verdad? ¿Y sabemos cuántos chanchos hay? No, no sabemos cuántos chanchos hay. Entonces eso es lo que hay que averiguar. Voy a mantener eso como una variable. Decimos que esto va a ser igual a C más D. Ah, pero yo sé cuánto vale C más D. C más D es 7. Entonces yo sustituyo, pongo 7 sobre C. ¿Y cuánto valía C? Bueno, en este caso C representaba la proporción de chanchos y vacas, que es 3. Entonces ese C yo lo voy a sustituir por ese 3. Y ahora, para despejar la variable que me interesa, que en este caso es A, que me va a dar la cantidad de chanchitos que hay en la, no sé, finca, creo que era. Entonces lo que voy a hacer es la misma propiedad que hemos utilizado antes para despejar. Multiplico en cruz y calculo el valor exacto de A. Entonces decimos que esto es 28 por 3. Y esto va a ser igual a 7 por A o A por 7, es lo mismo. Que 28 por 3 me da 84. Y esto es igual a 7 por A o 7A. Ahora, lo que debo hacer es realizar una división, ¿verdad? Porque me doy cuenta que el 7 multiplica la variable que me interesa despejar. Por lo tanto, debo dividir el 84 entre 7 para poder despejar la variable. 84 entre 7 es exactamente A. Y esto me dice que es 12. ¿Qué quiere decir esto? Que ya yo sé cuántos chanchitos hay en la granja. En la granja hay 12 chanchitos. Entonces, ya podemos irnos a ver cuántas vacas hay. Podríamos hacer otra vez este procedimiento, pero, o sea, no tiene sentido hacer ese procedimiento, porque ya yo tenía una primera parte que me decía que chanchos más vacas es 28. Si ya yo sé que chanchos es 12, vacas no sé cuánto es, pero sí sé que entre los dos suman 28, entonces aplicando igual las mismas reglas de ecuaciones, la cantidad de vacas debería ser 28 menos 12, lo cual me da 16. Kimberly, ¿hay consultas? Ajá, adelante. Kevin va primero. Profe, porque había sumado el 3 y el 4 por la regla. Sí, para O poder... sea, C más D igual a 7. Ajá. Yo sumé el C más D porque ya yo tenía cuánto era el A más B. Entonces, mi intención es poder aplicar una de las propiedades, alguna de ellas, ¿verdad? Entonces, necesito los totales. Vea que las propiedades involucran esos totales, ¿verdad? El A más B y el C más D. Entonces, por eso lo hago. ¿Y ¿Sí? ese 3/4 a dónde? Ok, lo tenemos arriba y a dónde lo usa después, da como práctico. Hoy. Es El que 3 puso 3 cuartos... sobre 4. Ajá, el 3/4 dice que es la Ajá. razón entre chanchos y vacas. Es uno de los datos. Ok. El Ajá, enunciado. Sí, gracias. exacto, viene de ahí. Listo. Ok, ¿quién más? Malcolm tiene una consulta. Adelante. Buenas noches, profe. Otra vez yo. No se preocupe. En ese, primero, quiero saber de dónde sacamos ese 3/4. Ok. Ese 3/4 viene del enunciado del problema. Es uno de los datos. Nos dicen que la razón entre chanchos y vacas es de 3/4 o sea, 3 sobre 4. Entonces, yo vengo y tomo eso como un C sobre D, ¿verdad? Yo digo, bueno, si la razón es 3/4, voy a decir que 3 representa el C y el 4 representa el D. En esa razón yo no puedo poner que, digamos, no, mentira, no. Y es, no, entonces solo sería esa pregunta. Ok, de acuerdo. Listo. Gracias. Con gusto. Vamos. Listo, que no hay más preguntas ahorita por lo que veo. Gracias. Perfecto. Entonces tenemos que en la finca hay 12 chanchos, 12 chanchitos y 16 vaquitas.
Estamos. Ok, tenemos otro ejemplo por ahí para reforzar esto. El otro ejemplo dice así: para Costa Rica ingresaron 2 tipos de buses marca Mercedes-Benz y MAN. La diferencia, ojo, ¿verdad? Aquí nos están dando un dato importante que nos tiene que llevar a cuál propiedad utilizar. Dicen que la diferencia entre las 2 marcas es de 42 unidades. Y la razón entre las 2 marcas de unidades está dada por 3 medios respectivamente. Entonces, ¿cuántas unidades de Mercedes-Benz y MAN ingresaron al país? Nuevamente, importantísimo leer correctamente el problema, extraer los datos conocidos y averiguar lo que me están pidiendo calcular. Entonces, sería, profe, yo creo que tienes una interferencia, ¿o soy yo? Perdón, debe ser el audio. Ah, yo creo que sí, porque yo creo que una vez habíamos escuchado algo igual, ¿verdad? Pero lo habías arreglado, no me acuerdo qué era. Yo lo estaba escuchando desde que casi empezó. ¿En serio? Sí. Sí, es que me Ay, extraña profe, porque desde que empezó. yo quito el volumen a cada Pensé que rato era por lo mismo, solo cuando participo. Yo yo pensé abro. que era mi computadora. pero sí me escuchan bien. Sí, claro. Sí. Ok. Entonces sigamos. Todo bien. Yo de hecho ahí ya no lo escucho. Ah, ya, Sí, ya volvió. Ahí bajó un toquecito. Está bien. Bueno, chiquillos, dice, la diferencia entre Mercedes-Benz, vamos a ver, Mercedes, voy a escribir solo así. Ay, yo creo que Mercedes de la marca, yo no sé si iba con Z o con B, o con S. Mercedes y MAN. Lleva Z al final. Z, ves. Ok, Z, gracias. Es de 42, ¿verdad? Ya yo sé que la diferencia entre ellos dos es de 42 unidades. Esa diferencia me tiene que dar a mí información importante, me tiene que llevar a la propiedad que voy a usar. Entonces, como es difícil manejar todo en palabras, algebraicamente no es eficiente, voy a ponerle una letra a cada cosa. Voy a decir que Mercedes es con, no sé, voy a ponerle la B de Benz, Mercedes-Benz, y a MAN le voy a poner la M. ¿Ok? Entonces, B menos M es 42. Ahora, ese es el primer dato que me dan. El otro dato que me dan es la razón, ¿verdad? Dice que la razón entre las 2 marcas es de 3 medios respectivamente, o sea, Mercedes respecto a MAN. El 3 representa a Mercedes, el MAN representa, está representado por el 2. Entonces, la razón es de 3 medios. La razón es de 3 medios. El 3 representa a las Mercedes, que lo representamos con B, y el 2 representa el MAN, que es 42. Pero recuerden la técnica que utilicé en el anterior. Yo convenientemente voy a ponerles al 3, al de arriba le voy a poner C, y al de abajo le voy a poner D. O sea, es por conveniencia prácticamente, por estrategia. Ahora, si yo tengo aquí la diferencia entre estos datos, ¿qué debería de calcular yo aquí entre el C y el D? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué debo calcular yo entre el C y el D? ¿La suma o la diferencia? O sea, la resta. Yo debería calcular más bien la resta, ¿verdad? La diferencia, ajá. Exacto, muy bien. Entonces yo debería calcular aquí C menos D, que sería 3 menos 2. Y 3 menos 2 da 1. Entonces ya yo tengo 2 diferencias. Ya tengo la de B menos M. Bueno, esa B menos M también le podemos poner A y B para no complicarnos mucho. Mejor pongámosle A y B, para que parezca la de las propiedades. Entonces ya yo tengo la diferencia entre A y B, que es 42, y tengo la diferencia entre C y D, que es 1. Entonces yo me voy a las propiedades y digo, bueno, de las propiedades que teníamos, me sirve aplicar alguna que tenga la diferencia. Puede ser la segunda, A menos B sobre B, C menos D sobre D, o la tercera, que es A menos B sobre A y C menos D sobre C. Cualquiera de las dos nos funciona. A mí me gusta guiarme con la primera, entonces yo voy a poner, no con la tercera, que lleva el primero. Yo voy a poner A menos B sobre A es igual a C menos D
sobre C. Y eso me va a dar el valor de A, debería dármelo. Ok, A menos B es 42, entonces sustituyo 42 sobre A. Ay, pero yo no sé quién es A, es precisamente lo que quiero averiguar, entonces mantengo la variable. Y esto es igual a C menos D, C menos D es 1. Entonces yo pongo 1 sobre C, el C sí lo conozco, es 3, ¿verdad? Entonces sustituyo por 3. Y ahora resuelvo esta ecuación para calcular el valor de A. ¿Cómo? Aplicando el mismo método que hemos visto anteriormente, multiplicando en cruz. Sería 42 por 3, aquí está, es igual a por 1, o 1 por A, es lo mismo. 42 por 3, vamos a ver, 3 por 2, 6, y 3 por 4, 12, 126. Y 1 por A, pues es A. Y ya llegué. Así de fácil, no tuve que pasar a dividir nada, porque como es por 1, de ahí 1 por A es A. Entonces es una belleza. Ya llegué a que A es 126. ¿Y qué representaba A? La cantidad de Mercedes. Vamos a ver si está bien. Todo bien. Dice que entonces hay 126 carros que son de la marca Mercedes-Benz. Ahora tengo que averiguar cuántos B. Pero con solo tener esta primera ecuación, ¿verdad? Con solo esta primera ecuacioncita que teníamos, yo sustituyo. El A sabemos que vale 126, entonces 126 menos B es igual a 42. Entonces, aquí hacemos el despeje, el B pasa para acá a sumar y el 42 pasa para acá a restar, ¿verdad? Porque este es negativo, pasa a sumar. Este es positivo, pasa a restar. Entonces me quedaría 126 menos 42 igual a B positivo. Este menillo por aquí se ve como muy pegado. Y entonces 126 menos 42 nos da exactamente 84. Y eso es B. Y ya estamos. Entonces ya la respuesta sería que tenemos 126 carros Mercedes-Benz, así, y 84 MAN. ¿Alguna duda? ¿O bien? Profe, ¿puede explicar lo que hizo en azul otra vez? En lo que dice en azul. Sí, correcto. O sea, Ajá. está averiguando el otro carro. Sí, correcto. ¿Cuántos carros hay de la marca MAN? Porque yo me doy cuenta que tengo 126 carros Mercedes, ¿verdad? Que es lo que puse aquí. Dice que si a 126 le resto la cantidad de carros MAN, me tiene que dar 42. Entonces, esto es una ecuación. Yo nada más para despejar la B, que es lo que quiero calcular, ¿verdad? Quiero ver cuántos carros MAN hay. Lo que hago es pasar el B a la derecha a sumar, ¿verdad? Porque como está restando, pasa a sumar. Y el 42 pasaría a restar porque él es positivo. Entonces me quedaría que 126 menos 42 es igual a B. Y hago esta restita, me da 84, lo cual me deja que tenemos 84 carros de la marca MAN. ¿Sí o no? Ok, gracias. Todavía. Con gusto. Sí. Kimberly, Señor. ahí nada más para aclararles un poquito, tal vez para profundizar un poco más ahí el tema, que si Ajá. se vean que se cumple la diferencia de las dos cantidades de las unidades que se compran. Porque la diferencia entre 126 y 84 es 42 y si se cumple la primera relación utilizando la fórmula número 3, ¿verdad? Muchas gracias, profe. Exacto. Sí, es importante comprobar la respuesta. Tiene que cumplirse. Listo. Ok. Bueno, continuemos. Nos falta, vamos a ver. Tenemos otro problemita muy parecido, que es el ejemplo número 6. Vamos a hacerlo rápidamente porque todavía tenemos que ver proporcionalidad directa. Es muy sencillo, es básicamente parecido a esto, pero vamos a hacerlo más rápido. En un autobús viajan 64 personas entre hombres y mujeres, o sea, sumando
hombres y mujeres hay 64 personas. Si la razón entre hombres y mujeres es 3/5, entonces ¿cuántos hombres y mujeres viajan en el autobús? En este caso, volvemos a repetir el mismo procedimiento. Todo va a ser exactamente igual. Dice que tenemos entre hombres, voy a ponerle H, más mujeres. ¿Cuántos eran? Eran 64. ¿Ok? 64 en total. Nos dicen que la razón entre hombres y mujeres, la razón entre hombres y mujeres es de 3/5. Por lo cual, convenientemente, yo voy a poner que este es C y este es D. Como aquí yo tengo una suma, lo que a mí me debería de indicar esa suma es que yo debo sumar a ellos dos para poder utilizar la propiedad de la suma. Entonces yo tengo aquí que C más D es igual a 8. Entonces la propiedad que me sirve utilizar es la de A más B sobre B o sobre A, como sea, igual a C más D sobre 8. Perdón, C más D sobre C. Ahora, ¿quién es A y quién es B? Y nosotros podríamos decir aquí mismo, para ponerle nombre, que la cantidad de hombres sea A y la cantidad de mujeres sea B, como para no complicarnos mucho. Entonces, A representa la cantidad de hombres, B representa la cantidad de mujeres. Sabemos que entre hombres y mujeres tenemos 64. Entonces, este A más B, yo lo sustituyo por 64. Y eso lo divido entre A. A representa la cantidad de hombres, pero no sé cuánto es, así que mantengo la variable. Esto es igual a C más D entre C. C más D es 8. Entonces sería 8 entre C, pero C ¿cuánto valía? 3, ¿verdad? Entonces aquí pongo 3. Resuelvo la ecuación, sería 64 por 3 igual a 8 por A, multiplicando en cruz, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, muy reiterado. 64 por 3 nos va a dar exactamente 192 igual a 8 por A. Como el 8 está multiplicando, yo lo paso a dividir. Debería quedarme 192 entre 8 igual a A. Y 192 entre 8 da 24. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 24 hombres en el autobús. Entonces, de esta misma ecuación que teníamos por acá, decíamos que hombres más mujeres habían 64. Si yo sé que hombres hay 24, espérame un tacito. ¿Cuántas mujeres habrían si sabemos que entre los dos hay 64? Muy sencillo. Esto es una ecuación 40. que yo la... Ajá, muy bien, 40. Yo puedo hacerlo intuitivamente, ¿verdad? De viaje sale. O sea, 24 más 40, 64. O como ecuaciones sería, mujeres es igual a 64 menos 24. Y eso nos da 40. Entonces, la respuesta final sería, hay 24 hombres y 40 mujeres. ¿Hay alguna consulta? No. Qué bien, vamos bien entonces. Ok. Ese sería el último, chiquillos y chiquillas. Ahora vamos a la última sección de la clase, que es proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa es bastante bonita, es un tema muy interesante. Dice que se trata de una proporcionalidad directa cuando hay una relación de dependencia entre dos variables y además, al incrementar el valor de una de esas variables, provoca, o sea, es que provoca, es consecuencia. Como consecuencia, la otra variable también aumenta. ¿Qué puede ser un ejemplo de esto? Muy fácil. Entre más hable yo por teléfono, más tengo que pagar, ¿verdad? Porque entre más tiempo, más consumo, más pago. Entre más comida vaya a comprar al súper, más debo pagar, porque la inflación está por los cielos, ¿verdad? Entonces hay que pagar mucho. Pero no solo es una cuestión de incremento, tal vez ahí se me fue en la presentación y lo tengo que agregar. También es una cuestión de disminución.
¿Qué puede ser una proporcionalidad directa que cause disminución? Pues lo mismo. Entre menos compre yo en el súper, menos tengo que pagar. Si voy a la gasolinera y echo X cantidad de litros de gasolina, entre menos litros de gasolina eche, menos tengo que pagar, ¿verdad? Aunque sea a precios muy altos porque la gasolina está muy cara. Igualmente se mantiene que entre menos consumo, menos pago. Eso es proporcionalidad directa. Las dos variables presentan el mismo comportamiento. O ambas aumentan o ambas disminuyen. También, otro caso importante. Yo tengo trabajadores construyendo mi casa. Entre más trabajadores tengo, esa es de indirecta. No, esa les queda para jueves. O bueno, entre más trabajadores tengo, más dinero tengo que pagar. Esa sí es directa. O entre menos trabajadores tengo, menos dinero tengo que pagarles, ¿verdad? Entonces, eso es proporcionalidad directa. El de indirecta sale muy bonito también en cuestión de tiempo. Bueno, vámonos a los ejemplos. Una fábrica produce 500 llantas en una hora. ¿Ok? ¿Cuántas horas requiere para producir 1.350 llantas? Determine el resultado en horas y minutos exactos. ¿Por qué aquí hace énfasis en que hay que determinar en horas y minutos exactos? Porque resulta ser que las conversiones son proporciones. Las conversiones, todas las que ustedes quieran ver, se pueden hacer mediante una razón, una proporción. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que eso se cumple aquí. Vamos a ver cómo nos va con el ejercicio. Es un poquito largo este ejercicio, así que vamos a ponerle candela para que nos dé tiempo. Ok. Son 500 llantas en una hora. Entonces, vamos a iniciar poniendo ese dato. Este es el ejemplo número 7. Yo les recomiendo que ustedes identifiquen y anoten cuáles son las variables que están involucradas en el problema. En este caso, si yo leo con detenimiento el problema, las variables serían la cantidad de llantas que se producen y el tiempo que tardan en producir esas llantas, ¿verdad? Entonces, yo puedo poner que las variables son cantidad de llantas producidas, o cantidad de llantas, para simplificar un poco, cantidad de llantas, y la otra variable es el tiempo, ¿ok? El tiempo que tardan en producir esa cantidad de llantas. Esto es importante identificarlo, principalmente para cuando veamos proporcionalidad indirecta, porque vamos a poder analizar si es directa o indirecta. Es directa cuando al aumentar una, ay santísimo, me equivoqué, cuando al aumentar esta, aumenta esta, o si esta disminuye, esta disminuye. Si uno lo ve por lógica, ¿verdad? De si yo aumento la cantidad de llantas que produzco, el tiempo que tardo debería ser más si todo lo demás se mantiene constante, ¿verdad? Aquí no pueden contar que si hay más trabajadores o menos trabajadores, ni nada de eso, porque aquí solo estamos trabajando dos variables. Todo lo demás que pueda interferir no se toma en cuenta. Eso es importante considerarlo. Ahora, un posible planteo para este tipo de problemas es colocar lo siguiente. Ponemos tiempo y ponemos cantidad de llantas. Dice que en una hora se producen 500 llantas. Y luego me dicen en cuánto tiempo, o sea X, porque es lo que me piden averiguar, se producen 1.350 llantas. Aquí está la proporcionalidad. Yo puedo de este planteo estructurar la ecuación o plantear la ecuación, valga la redundancia, que me va a permitir calcular este tiempo. Entonces yo puedo decir, una hora es a 500, 1 es a 500, como X es a 1.350. Ahí no me copio. Bueno, ahí está. Entonces, de aquí yo puedo plantear, de esto, puedo plantear que 1 sobre 500 es igual a X sobre 1.350.
y resolver esta ecuación. ¿Cómo? Como todas las anteriores. Multiplicamos en cruz, ¿verdad? Sería 1 por 1350. Esto es igual a x por 500 o 500x, es lo mismo. Esto es 1350 porque al multiplicarlo por 1 da lo mismo y esto es 500x. El 500 lo paso a dividir, me quedaría 1350 entre 500, uy, no me cabe, igual a x. Y esto me va a dar el resultado de 2,7. 2,7 es igual a x. Entonces, ya yo tengo que x es 2,7 horas. Horas, no minutos, ¿verdad? Hasta aquí, ¿hay alguna consulta? ¿Todo bien? No, todo bien, nadie tiene consultas. Ok, entonces, aquí ya yo resolví la primera parte, que me decía cuánto tiempo tarda en resolver, en producir 1350 llantas. Y ya yo sé que son 2,7 horas, pero la pregunta en el problema me decía, determina el resultado en horas y minutos exactos. ¿Cuál es la intención de esto? Ver la conversión como una proporcionalidad, porque también se puede hacer de esa manera. 2,7 horas. ¿Cuánto es 2,7 horas? Yo podría decir, por ejemplo, por ponerlo aquí, 2,5 horas representa 2 horas y 30 minutos. Por Malcolm ejemplo. tiene consulta. Adelante, Malcolm. Profe, disculpe. Yo no puedo plantear, digamos, el problema. Bueno, no, porque si lo estoy planteando, sí lo podría plantear 1 hora sobre 500 llantas, que es lo que se hace. Sí, aquí Y está. X- Ajá. Esa era mi consulta, porque usted lo planteaba como 1 sobre X y 500 sobre 1350. Entonces, a mí no me quedó claro exactamente si es que tenía que relacionar el tiempo con el tiempo y las llantas con las llantas, o el tiempo con las llantas y lo que quiera averiguar con las llantas. Ok, ahí es por cuestiones de planteo, digamos. Yo planteo tiempo y aquí pongo los tiempos. Ahí aquí pongo las llantas. O sea, yo homogenizo las variables, ¿verdad? O sea, pongo tiempo con tiempo, llantas con llantas. A partir de aquí yo saco la proporcionalidad. Yo digo que en 1 hora se producen 500 llantas. O sea, yo puedo decir 1 es a 500. Así como X es a 1350. O sea, X es a 1350. ¿Y esto cómo se escribe? Se escribe así. 1 es a 500, es 1 sobre 500. Igual a X sobre 1350 es X sobre 1350. Entonces, por eso es que pasamos de esto a esto. Pero vea que esto yo lo logré concluir al realizar este planteo. Sí, Malcolm. Vamos. Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. Ok, ya para finalizar el problema, chiquillos, yo tengo que lo que se tarda son 2,7 horas. Entonces yo les pongo a ustedes este caso. Cuando yo hablo de 2,5 horas, yo estoy hablando de 2 horas y 30 minutos. Entonces, este 2,7, ese punto 7, ¿cuántos minutos me representa? No me digan que son 7 minutos porque es erróneo. Estaría mal. Entonces, aquí yo voy a hacer una nueva proporcionalidad para poder ver a cuánto equivale, a cuántos minutos equivalen esas 2,7 horas. Entonces, me voy a crear otra pizarrita para irme a hacer eso. Ok. Dice que son 2,7 horas. De aquí yo puedo decir, bueno, la cantidad de horas, pues son 2. Lo que yo no sé es cuántos minutos representa este 0,7. De aquí yo puedo decir que esto es 2 horas y X cantidad de minutos. O sea, esto es lo que quiero averiguar. Ese punto 7, ese 0,7, ¿cuántos minutos me representa? Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Yo sé que 1 hora
una hora tiene 60 minutos. ¿Ok? Entonces, 0,7 horas, porque vean que yo puedo expresar este 2,7 como 2 más 0,7. Entonces, ya yo sé que ese 2 representa 2 horas y ese 0,7 representa la cantidad de minutos, que no sé cuántos son, es lo que quiero averiguar. Entonces, este 0,7 partes de hora, 0,7 partes de hora, ¿cuántos minutos me representa? Repito, si yo sé que una hora tiene 60 minutos, entonces esas 0,7 partes de hora, ¿cuántos minutos representa? Aquí es donde voy a plantear la proporcionalidad. De aquí yo digo, 1 es a 60, 1 es a 60, como 0,7 es a X, 0,7 es a X. Y de ahí planteo las fracciones para que sea más fácil el trabajo algebraico. 1 es a 60 significa 1 sobre 60. Los 4 puntos significan la igualdad. Y 0 es a X, perdón, 0,7 es a X significa 0,7 sobre X. Y esto ya se me convierte en una ecuación nuevamente, que tengo que resolver igual a como he hecho las anteriores. Entonces me quedaría 1 por X, y esto es igual a 60 por 0,7. Entonces, 1 por X es X, y 60 por 0,7 es 42. Eso significa que esas 0,7 partes de la hora, ¿cuántos minutos representa? 42 minutos. ¿Ok? Representa 42 minutos. Entonces, realmente, volviendo al contexto del problema, la pregunta era cuántas horas y minutos se tardan en generar, no sé cuántas eran, 1350 llantas. ¿Sí, verdad? Entonces, se tardan 2 horas, ¿verdad? Y 42 minutos. 2 horas y 42 minutos en producir 1350 llantas. Es importante tener claro eso del tiempo, ¿verdad? A veces uno se suele confundir y uno dice 2,7, así, 2 horas y 7 minutos. Eso es falso. Ese punto 7 representa la cantidad de partes de hora que hay ahí. O sea, son 2 horas completas y 0,7 partes de una hora adicional. Entonces, ese 0,7 partes de esa hora adicional representa 42 minutos. No son 7 minutos, por si acaso. Y eso se va a profundizar un poco más en el siguiente capítulo que vemos de conversiones. ¿Alguna consulta? Kevin tiene la mano levantada. Ok, adelante. Profe, ¿puede volver a poner el ejercicio, por favor? La parte de la pregunta. El enunciado. Ajá. Ujú. Voy. Ahí está. Ok, gracias. Ahorita le pregunto algo, pero voy a leerlo por aparte, gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna consulta adicional? No, solo era Kevin. Ok. Listo, entonces. Hay un último ejercicio. Es mucho más simple. Entonces creo que sí lo podemos sacar en estos 5 minutitos. Es el segundo ejercicio de proporcionalidad directa que se propone y último, por cierto. Dice así, un automóvil recorre 228 kilómetros con 28 litros de gasolina, bueno, combustible. ¿Cuántos litros de combustible necesita para recorrer 560 kilómetros? Entonces, como recomendación, la que les había dado anteriormente, ¿verdad? Anotar cuáles son las variables que nosotros estamos utilizando o que están involucradas.
Las variables involucradas en este caso, bueno, es la distancia en kilómetros que recorre, ¿verdad? Porque 228 kilómetros es una distancia, entonces sería distancia, y la otra variable es la cantidad de litros de gasolina combustible que se consume. Entonces, devolviéndonos a la pizarra, las variables serían distancia en kilómetros, ¿verdad? Distancia en kilómetros, y el combustible es la otra variable, combustible en litros. Ok, que se ha consumido. Entonces, esas son las variables. Vamos a realizar el planteo. El planteo sería, utilizando las mismas variables, distancia, combustible, voy a poner nada más litros para no poner todo. Dice que si se recorren 228 kilómetros se gastan 28 litros. Entonces sería 228 es a 28 litros. Luego nos dice, si recorre una distancia de 560 kilómetros, ¿cuántos litros de combustible consume? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Si recorre 560 kilómetros, ¿cuántos litros de combustible consume? Aquí montamos la proporcionalidad. Decimos que 228 es a 28 como 560 es a X. Entonces, esto lo planteamos de forma fraccionaria para que sea más fácil. Sería, siempre lo pongo ahí, no me cabe. 228, esa 28 se representa en forma fraccionaria como 128 sobre 28. Los cuatro cuadritos es el igual, y 560, esa X se representa como 560 sobre X. Y ahora esto lo resolvemos, como todo lo anterior, multiplicamos en cruz, ¿verdad? 228 por X, hacerlo hacia acá esta vez, es 228X, y esto es igual a 28 por 560. Resolvemos las operaciones, esto pues no se puede simplificar, es 228X, y aquí 28 por 560, no sé específicamente cuánto me daba porque lo hice directo. 228 por 560, no 28. 28 por 560 es 15.680. Ahora, eso lo dividimos entre 228, porque como 228 multiplica, entonces yo divido. Y esto nos da que X, o sea, la cantidad de litros de combustible es 68,77 aproximadamente, como diría el compañero, ¿verdad? Porque ahí hay una cuestión de decimales. Entonces la respuesta final sería que se requieren, o se consumen, mejor dicho, se consumen 68,77 litros de combustible. Y ahí estamos. ¿Alguna consulta? Todo bien. Entonces, muchas gracias y muchos éxitos, chiquillos. Con esto cerraríamos. Les voy a pasar el enlace de la pizarra para que ustedes puedan ingresar y ver las soluciones de los ejercicios. Se los voy a pasar por el chat. Listo. No hay dudas. No, no hay dudas, Kimberly. Profe, Hola.
alguna forma simplificada de yo leer el ejercicio y decir, ah, mira, es la regla 3 o algo así, porque, bueno, en sí no está tan complicado aprenderse de cada regla, o por lo menos lo vamos a tener a la mano, pero sí atrasa mucho, digamos. Hay alguna forma que yo desde el ejercicio diga, sí, mira, aquí aplico la 2 o aquí aplico la 4, ¿no? Sí, como leyendo bien el contexto del problema, por ejemplo, espérate para devolverme. Eso es en los ejercicios de proporcionalidad, ¿verdad? No de directa Sí, lo específicamente. primero que vimos. Ajá. Por ejemplo, en este caso, en el del autobús y las personas, aquí puedes leer que entre hombres y mujeres hay 64 personas, entonces eso es suma. Como es suma, automáticamente deberías pensar en que la propiedad por aplicar es cualquiera que involucre suma e involucre los factores de abajo, ¿verdad? Los denominadores. Podría ser esta o podría Ajá. ser esta. Entonces, alguna de Entonces, estas ¿cuáles dos. descarto ahí, digamos? ¿Cómo? ¿Cuáles descartaré ahí, perdón? Descartaríamos la propiedad 4, descartaríamos, bueno, la propiedad 4 porque no tenemos la diferencia entre las variables, solo tenemos la suma. Entonces, esta se descarta. Ajá. Todas estas esta se descarta porque implican muchísimas variables y realmente nosotros estamos Ajá. trabajando solo con 2 razones, ¿verdad? Entonces aquí hay una cantidad muy grande de razones, la cual no nos funciona en el contexto. Y la 1, ¿Y pues, las primeras 3? o sea, la 2 y la 3, puedes usar cualquiera de las dos, sabiendo que suma, ¿verdad? La primera es la de multiplicar en cruz. Entonces, esa no funciona para hacer ese despeje. Esto funciona es más bien para poder calcular los resultados, hacer el despeje de las ecuaciones. ¿Ves? Entonces, lo que tengo que ver es como la primera parte de esa, no sé si me explico, la parte izquierda del igual, digamos, analizar ahí, lo de las, si se suma o se resta. Ajá, si se suma o se resta, correcto. Si se resta, por ejemplo, en el caso del ejemplo de los Mercedes-Benz y de los carros, hablaban de la diferencia entre las marcas, o sea, la resta entre las marcas. Entonces, en ese caso, ya nosotros sabemos que no es, o sea, que es la propiedad 2 y 3, pero no son las partes de suma, son las partes de resta, ¿verdad? Serían estas. Igual, volvemos a descartar la 4 porque tenemos la resta, pero no tenemos la suma. La 5 se descarta porque son muchas razones y nosotros solo tenemos 2. La primera se descarta porque es el procedimiento. ¿Ves? Más que todo sería como entre la 2 y la 4, que había que ver bien el ejercicio, porque a uno como estudiante sí va a llevar su retillo primero analizar eso antes de hacer la operación. Ajá, exactamente. Leer bien, Gracias. ¿verdad? Tener buena comprensión de lectura. Con mucho gusto. Bueno, así estaríamos entonces. Un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Nos vemos en la próxima tutoría, el próximo martes. Que descansen. Cualquier cosa ahí nos escriben. Chao. Chao, Kimberly, gracias. Chao, profe. Muchas gracias a usted. Un gusto. Chao, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Con mucho gusto. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.